información entonces. Bien, entonces, hoy vamos a ver todo lo que corresponde a el microclima y la ubicación. Entendiendo que durante todo este tiempo hemos estado tomando en cuenta sobre todo las condiciones que hacen al emplazamiento que nosotros hemos escogido, ¿no? Qué características tiene, altitud, longitud, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos estos parámetros también hacen al tema del microclima, ¿verdad? Por tanto, entonces, hoy nos vamos a abocar a hablar específicamente de este punto, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a ver hoy? Y sobre todo nos vamos a concentrar más en el punto 7. Vamos a ver el análisis de las variables climáticas que ya hemos visto, temperatura y gráfica térmica, que ya hemos visto. Y les dejo ahí unos enlaces ya de páginas que estoy segura que ustedes ya han interactuado con una gran mayoría de aquellas. Pero sobre todo el día de hoy me voy a tomar el tiempo para que entremos con cada uno de ustedes a cada una de estas páginas. Porque hay un peligro que actualmente tenemos, ¿no? Y yo, ¿se acuerdan? La primera clase les había dicho, hemos pasado el tema de la maestría con el tema de arquitectura bioclimática en base a un anillado. Y en base a este anillado, y ahora, si ustedes, no sé si ahora se puede ver, es la carta solar que hemos manejado, impresa. Yo estoy segura que si en este momento yo saco la carta solar de Cochabamba, probablemente va a haber una leve variación, no es exactamente igual. Por tanto, en ese entonces, con esta carta solar y con estas otras cartas auxiliares que les voy a mostrar ahora, ¿no? Esta es otra carta, esta es una auxiliar y esta otra, ¿no? Podríamos definir no solamente la trayectoria solar, sino también... Aquí, ¿Sí? perdón que la moleste, nos hemos quedado con la pantalla, no sé si estará mostrando o no, donde dice tema 3 y está enumerado hasta el número 7 y Sí, las direcciones de las páginas. sí, perfecto, seguimos en esa página. Ah, ya, es Todavía que no he como pasado. dijo, con esta carta solar pensé que estaba mostrando alguna otra. Ah, Ya, no, aquí mis disculpas. es que Pero no, te es está que mostrando les su estoy cama. mostrando en la cámara que yo tengo encendida. No sé si Oh, logran ya, ver. ya. A ver, si pueden visualizar mi cara en el video. Ahora sí. Ahora sí, Nelly. Sí, estoy viendo. En el video Y que aquí, tienes. ahora Ah, sí. perfecto. Entonces, les decía, Sí, esta es la sí. cartita solar que nosotros hemos manejado impresa. ¿Ya? Y estas son las otras cartas auxiliares, ¿no? Esta es una de temperaturas también, ganancias térmicas, y esta era otra auxiliar para definir la sombra solar, ¿ya? Entonces, como les decía yo, estas cartas se utilizaban antes en forma impresa. Actualmente tenemos la facilidad, entre comillas, de tener una información digital. El gran problema es saber cómo utilizar y cuál utilizar. Por eso es que el día de hoy me voy a tomar el tiempo para explicar cada uno de estos parámetros y explicarles cuál es el parámetro que nos sirve cuando nosotros tengamos que verificar ese dato para definir nuestra estrategia, porque no todas nos sirven, ¿ya? Y es muy probable que cuando no sepamos interpretar esas gráficas, ¿ya? Es muy probable que cometamos un error, ¿no? Y que estemos colocando algún dato erróneo. Por ejemplo, y les voy a mostrar cuando comparta de nuevo la pantalla y ya esté en la página, sobre todo resultan dando errores en los temas de humedad, ¿ya? Que por lo general vamos a encontrar la humedad relativa o la humedad promedio. No vamos a encontrar la humedad máxima y mínima registrada para el mes. Por tanto, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y al final nos vamos a quedar en el cuadro psicométrico, ¿ya? O en la gráfica psicométrica. Bien, les decía entonces,
vamos a ver las variables de temperatura que ya les hemos estado viendo hasta ahora, lo que corresponde a la pluviometría, ¿no? La nubosidad, la humedad, con la gráfica térmica también y de humedad, la ventilación y el soleamiento y orientación con la gráfica solar, para finalmente terminar con el cuadro de Gibboni y Misenar, ¿ya? Ahora sí estoy pasando la diapositiva. Ay, perdón, otra vuelta, ahora sí. Bien, con el tema de temperatura y humedad, ¿ya? ¿Cómo obtengo los datos? ¿Dónde los obtengo? Entonces me he tomado el tiempo de arreglar mis diapositivas y poner todos los enlaces que pueda para que ustedes sepan que no solamente hay una que yo les he recomendado, la de WeatherSpark, por ejemplo, ¿no? Sino que hay un montón en la web, ¿ya? Entonces vamos a ver que cuando hablamos de humedad y temperatura, tenemos aquí la de WeatherSpark que nos arroja estas gráficas y es la que ustedes ya han ido manejando, ¿verdad? Estas gráficas, ya les había dicho cuando entrábamos al enlace, nos arrojan por mes y nos arrojan, en este caso que es la temperatura máxima y mínima promedio, nos arroja en grados centígrados y depende cómo esté cargado también tu buscador, te arroja en inglés y en grados Fahrenheit, ¿ya? Si les arroja en grados Fahrenheit, por ejemplo, les comento, en mi computadora de escritorio donde yo me encuentro en este momento, que todo está cargado en español, me arroja en grados centígrados. Pero la laptop que yo tengo cargada en inglés me arroja en grados Fahrenheit, ¿ya? No quiere decir que su página está mal, porque a él le sale en grados centígrados y a mí en grados Fahrenheit. Va a depender mucho del sistema, ¿ya? O de la máquina de donde estén extractando. De todos modos, hay algunas páginas en las que les va a pedir, en el cuadro les va a mencionar ahí, quiere convertir los grados Fahrenheit en grados centígrados. Entonces va a haber un pulsor donde ustedes van a poder convertir aquello, ¿ya? Pero nosotros estamos acostumbrados a manejar el tema de la temperatura con grados centígrados, ¿ya? La ventaja de este cuadro, de este gráfico que nosotros tenemos, es que podemos encontrar, ¿no?, en dos líneas, la línea roja que sería la temperatura máxima, la voy a poner mejor en puntero, esta línea rojita que sería la temperatura máxima y la línea azul de abajo que sería la temperatura media, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que incluso, yo voy a acercarme un poquito, a ver, miren, aquí incluso existen líneas punteaditas en color rojo, más abajo todavía de la máxima, y líneas punteadas en color azul, ¿ya? Estas, cuando nos encontremos, probablemente en algún momento ustedes quieran verificar el lugar de emplazamiento donde están ustedes haciendo su diseño, quieran verificar probablemente este mes, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que hagan clic en la columna para que en la misma página podamos tener más detallado los días de ese mes, ¿ya? Donde seguramente esta que se visualiza como máxima sigue siendo máxima promedio del mes, porque sabemos que en el mes tenemos los 30 días. Puede ser que un día se disparó y no fue 9 grados, fue 12, por ejemplo, pero el resto de los días fue 6, 7, 9, ¿no? Estuvieron fluctuando sobre eso. Entonces es muy probable, o se bajó, ¿no? Es muy probable que estas líneas punteadas correspondan a eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran verificar esto, ¿no?, entonces pueden verificar los datos por mes, ¿ya? Ahora sí me salgo. Ya, ahora sí. Y aquí tengamos cuidado, esa es la misma página de WeatherSpark. Cuando tomamos de la página el tema de la humedad, aquí tenemos un problema, porque si nosotros esto lo traducimos al inglés, dice niveles confortables de humedad. Por tanto, no es la humedad relativa. Por tanto, este cuadro es engañoso. Entonces, cuando nosotros querramos manejar el tema de la humedad, es muy probable que esta de acá no me vaya a servir. ¿Por qué?
y cuando esté en la página de Weather Spark les voy a demostrar aquello. Por ejemplo, yo pongo Cochabamba y me sale humedad cero todo el año, todos los meses con humedad cero. Y eso no es cierto, ¿verdad? Si tuviéramos humedad cero, quiere decir que no hay, es una temperatura muy tórrida en Cochabamba, que no es cierto, ¿no? Hay cierta humedad. Ni siquiera en los meses más lluviosos aparece un registro de humedad. Entonces eso es como dice su nombre, es el nivel de humedad confortable, que no es igual a la humedad relativa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿ya? Bien, tenemos después otra página que es la de Weather and Climate, que no sé, algunos he visto que han podido ingresar, han sacado algunos elementos, lo han insertado en sus primeras prácticas, ¿no? Les he animado a que vayan comentando cada uno de los cuadros que saquen. ¿Por qué? Porque en estas páginas hay texto, ¿verdad? Donde te va explicando cada uno de los detalles, pero me gustaría que ustedes también escriban un textito interpretando lo que pueden ver en el cuadro, y es bastante sencillo, digamos, ¿no? Este me da también humedad, temperatura máxima y temperatura mínima, ¿no? Entonces, fíjense, todo el ejemplo, sigo yo desde la anterior clase, sigo con el ejemplo de Osaka, Japón, ¿ya? Todos los cuadros están de esa ubicación. Si me voy para atrás, fíjense acá en Weather Spark, fíjense, enero, febrero, como les dije, está en 0. Marzo, como que ya empieza a cobrar algo de humedad, y abril. ¿Por qué? Porque les he dicho, no es humedad relativa, es nivel confortable de humedad. Pero en la página Weather and Climate, miren, aquí ya se registra en enero más de 60% de humedad. Probablemente 60,5%, porque está un poquito más arriba de lo que corresponde al 60, ¿verdad? En febrero 60, en marzo probablemente 59,5, abril otra vuelta 60, no sé, ¿no es cierto? Por tanto, este sí es un rango que yo puedo basarme, o que puedo confiar de que el tema de la humedad sí me está dando parámetros de referencia real, no el anterior. Por tanto, es importante saber identificar, ¿ya? Bien, siguen entrando. ¿Qué más? Este sería el de otra página, que es el climatedata.org, se llama, en el cual nosotros hemos podido extractar los climogramas, que ya hemos visto en la primera clase, y también hemos visto que nos dan rangos de temperatura, pero a diferencia de los anteriores, en este caso nos dan temperaturas en Fahrenheit y en centígrados, pero las máximas, las promedio, no las máximas. Fíjense, en este climograma aparece la línea roja en el eje, ¿verdad? Por tanto, es el promedio de temperatura, entendiéndose que el máximo está por acá y el mínimo está por debajo, ¿no? Entonces podríamos entender por el promedio de temperatura, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a usar la gráfica de Gibbon y Misenar, que es lo que vamos a ver el día de hoy, necesitamos basarnos en temperaturas máximas y medias para que nuestros parámetros estén más ajustados a la realidad, ¿ya? No en promedio, no quiere decir que no se pueda usar, se puede, pero es más recomendable basarnos en las máximas y en las mínimas, ¿ya? Este es otro que se llama World Weather, ¿no? Y en el cual la pantalla sale así, interactiva, ¿no? Sale el mapa, ahí está el mapa de Japón, sale el clima actual de la fecha en la que yo he extractado o he sacado la información. Sale nuevamente muy similar a la otra página, ¿no?, que veíamos hace rato, donde están la temperatura máxima y mínima, junto con la gráfica de precipitación pluvial, y todavía nos hace un detalle en gráfico aquí en un cuadrito, digamos, ¿no?, donde nos ponen las temperaturas mínimas diarias, porque aquí está en base a un punto, ¿no? No sabemos exactamente. Entonces aquí ya podemos tomar una referencia a la mínima, ¿no?, del mes de enero había sido 2,8,
la máxima 9.5, una precipitación de tanto, cantidad de días de lluvia del mes, tantos, ¿no es cierto? Entonces, las que más me van a interesar para la tabla de Giboni es estas dos de aquí, adelante, ¿ya? Entonces, estas dos. Entonces, fíjense que la documentación no se saca de una sola, ¿no? Hay mucha información. Es muy probable que tal vez alguna otra que no estoy mencionando acá, ustedes también la puedan encontrar, pero tomen el recaudo de esos cuidados que les estoy pidiendo, ¿no? Que sean máximas, mínimas, y que la humedad sea la relativa, no la confortable, ¿ya? Bien. Esta es otra página de la cual les he hablado, que se llama Windy, ¿no? www.windy.com. Esta página es muy rica en el contenido que se pueda sacar. Miren, aquí he sacado yo, solamente para hacer el ejercicio, una cantidad acá sale de elementos que puede retirar, ¿no? Por ejemplo, esta lámina que ustedes ven es de temperatura. Por medio de un mapa interactivo, tú puedes ver las temperaturas. El problema de esta página es que ves las temperaturas de hoy, es decir, del día que estás extrayendo la información. Por tanto, no nos da temperaturas promedio de mes, de año, no nos hace comparaciones. Es la fecha actual. Por ejemplo, ustedes estén haciendo un diseño y necesitan saber exactamente ese día que están sacando, entonces pueden hacer referencia a esta página, ¿ya? Creo que tengo algunas otras más, les voy a mostrar. Miren, esta es de, ahorita les digo, sí, esta es de humedades, ¿no? Fíjense, todos los mapas, ¿no? Como regla general para que sea de lectura internacional, se entienden que los colores más cálidos son los que reflejan un mayor porcentaje del factor que estemos analizando en el mapa. En este caso es de humedad. Por tanto, los sectores que están en naranja acá, más rojito por acá, son los sectores más húmedos. En el momento en el que yo he extraído de Japón, fíjense, apenas tiene algunas, seguramente el área más tropical, ¿no? De Osaka, Hokkaido, ¿no? Probablemente esa es la parte un poquito más húmeda. Tokio, ¿no? Está más seco, ¿no? Pero nuevamente les vuelvo a recalcar, es la información del lugar, ¿ya? El momento que ustedes entren en esta página, van a ver que todos estas manchitas en color blanco que ustedes ven, en la página se van moviendo, ¿no? Es decir, están dando los flujos de viento igual al mismo tiempo, ¿ya? Y ahí sí podemos tener la certeza cómo el mar, ¿no? Y todo el volumen de agua afecta, ¿no? Y interviene en el tema de la ventilación, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes vayan observando, curioseando, para que podamos entender un poco más cómo funciona a nivel general, ¿no? Bien, la pluviometría. Cuando hablamos de pluviometría hemos dicho va a ser la cantidad de milímetros de agua que cae en un determinado periodo, o la cantidad de días que tengo de lluvia en el mes, ¿no es cierto? Son varios parámetros que nos pueden interesar. En la arquitectura bioclimática, ¿por qué nos interesa la pluviometría? Porque tenemos herramientas que van a interactuar con el agua, ¿verdad? Uno de los herramientas obviamente es la cubierta, que es nuestro principal elemento protector, ¿verdad? Por eso ahí le he puesto unas paraguas, que es en realidad lo que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? En el tema de la arquitectura. Por tanto, entonces, lo mismo podemos extractar de WeatherSpark, ¿no? Donde aquí sí tenemos dos cuadros, y esto es importante que lo vean, ¿no? Y lo entiendan. Este corresponde a la precipitación mensual promedio, nuevamente es promedio, no es máxima ni mínima, ¿ya? De todos modos, dentro del plano se ponen unas manchas, ¿no? Existen unas manchas que me dan referencia de cuál puede ser el máximo y el mínimo de ese promedio que yo estoy colocando, ¿ya?
solamente se toman los puntos máximos y mínimos. Por ejemplo, aquí el promedio máximo está el 28 de junio, que tiene 8.3, ¿no? De registro. Esto está en pies, ¿no? Entonces esto está definido en esta característica, ¿no? El máximo. Y el mínimo seguramente en enero de 1.9, ¿ya? Y la segunda gráfica corresponde a la probabilidad diaria de precipitación, que obviamente es el reflejo inmediato de lo que tenemos arriba, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando se registran los puntos máximos acá, obviamente entonces va a haber mayor cantidad o mayor probabilidad de lluvia por cercana a esas fechas, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que nosotros podemos acceder. Nuevamente, ¿para qué nos sirve? Nos sirve en el tema del diseño bioclimático para definir los meses que van a tener mayor cantidad de lluvia. Y esos meses, ¿no? Tendrán que soportar, parte de esos meses tendrá que soportar la inclemencia del tiempo, la cubierta, ¿no es cierto? Vamos a ver que en algunos lugares que ustedes han escogido tenemos una buena cantidad de meses, sobre todo en el área subtropical, ¿no? Donde hay mucha humedad y hay mucha cantidad de precipitación pluvial. Por tanto, en nuestro diseño ya nos va a ayudar y nos va a decir, ¿no? Bueno, vamos a tener que, ¿qué se llama? Deshacernos bien, o sea, retirar las aguas de lluvia lo antes posible para que no dañe la cubierta, ¿no? Sabemos que un elemento importante dentro de el deterioro de la construcción es el agua, ¿no? Entonces, este dato nos va a dar pie para saber qué meses en el lugar en el que estemos ubicándonos son más lluviosos o no, ¿ya? Y este es cuando les decía yo, ¿no? Por ejemplo, he hecho aquí clic en el mes de junio, ¿no? En la misma pantalla, y me aparece solamente ahora el mes, bueno, ya ahora sí nos van a cortar ya no podíamos pensar que íbamos a tener nuevamente suerte, ¿no? Entonces, seguramente cuando se corte, vamos a esperar unos 5 minutitos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Mientras tanto, seguimos. Bien, entonces aquí está la precipitación fluvial del mes de junio, exclusivamente, ¿ya? Y esta es otra que es Weather and Climate, que es la página también que explicábamos hace rato. Y estos son los datos que nos dan sobre la precipitación, ¿no? Aquí la precipitación medida en milímetros, ¿no? Referente a la cantidad de lluvia por mes, pero esta es la cantidad de días promedio que ha llovido en cada mes, ¿no es cierto? Entonces son dos niveles diferentes, ¿no? Es probable que en algún momento ustedes traten de buscar alguno y probablemente se confundan, entonces siempre hay que estar buscando el de precipitación, ¿ya? Y el que ya les mostraba, ¿no? Ya tenemos el registro de precipitación pluvial. Bien. Acá está la página de Windy nuevamente. En esta, por ejemplo, he sacado la página donde especificaba lluvia y truenos, ¿no? Fíjense, toda la parte roja, ¿no? Es la parte más conflictiva, que coincide con el cambio de la velocidad del viento, ¿no? La acumulación de lluvia, obviamente, en el mismo sector, miren acá abajo, y lo mismo acá, ¿no? Donde hay mayor nubosidad seguramente, ¿no? El tema de tormentas y truenos, lo mismo, y nieve nueva, seguramente acá el gráfico, a propósito lo he puesto, me sale en cero, o es decir, me sale en blanco, porque precisamente el día que yo he extractado, que es hace unos días atrás para corresponder a la diapositiva, obviamente en este momento, en ese lugar, están en pleno verano, por tanto no hay nieve, ¿no? Seguramente si ustedes están como referencia en un lugar donde están en pleno invierno, seguramente van a tener la referencia de la nieve ahí, ¿no? Bien. La nubosidad. También son datos que nos van a interesar. En Weather Spark, por ejemplo, tenemos aquí las categorías de cobertura de nubes,
donde vamos a tener el área oscurita, que va a ser muy nublado o nublado, mayormente nublado, la color plomita, parcialmente nublado, la que le sigue, mayormente claro y claro, ¿ya? Por tanto, acá nos puede dar alguna referencia de algunos márgenes, sobre todo cuando hablamos de la iluminación, ¿se acuerdan? Les decía, en el tema de confort, la iluminación natural es un parámetro importante, pero tenemos iluminación directa, difusa, ¿no es cierto? Entonces, la que se refleja de la bóveda celeste o la nubosidad que vamos a tener en el cielo, ¿no? Esa es la que va a actuar de forma diferente también en nuestras construcciones, ¿no? Y sobre todo esa es la que crea efectos y fenómenos, ¿no? Les decía yo, de salud, psicológicos, ¿no? Porque no es lo mismo tener una radiación directa que una, ¿no? Indirecta o difusa, ¿no? Lo mismo acá tenemos en la página de Windy. Este es una gráfica de, ahorita les digo, este es de nubes, ¿no? De nubes en general. Esta otra de acá es de nubes bajas, ¿ya? Y esta es de una base de nubes, ¿no? Entonces todos esos detalles en plano pueden tener cuando quieran ustedes hacer probablemente alguna, ¿qué se llama? Alguna investigación de un lugar específico, ¿no es cierto? Bien, y después tenemos el tema de la ventilación, ¿ya? Cuando vemos el tema de la ventilación, lo mismo en Weather Spark podemos sacar lo que es la velocidad promedio del viento y sobre todo la dirección de viento. En el tema de la arquitectura hay lo que se llama la rosa de viento, ¿no es cierto? En la rosa de viento, que es una gráfica circular, no la he adjuntado, cuando estemos viendo las estrategias ahí la vamos a explicar mejor. La rosa de viento, a diferencia de esta gráfica que tenemos aquí abajo, ¿no? Nos va a dar una característica a 360 grados, como la carta solar más o menos. De tal modo que vamos a poder saber si viene del norte, del sur, del este, oeste, noroeste, noreste, sudoeste, no sé, ¿no es cierto? Pero el tema de la velocidad, ¿no? En el tema de las estrategias, sobre todo cuando tengamos que bajar temperatura, ahora que vamos a ver las estrategias, ahí nos va a servir para direccionar nuestras fachadas respecto a la dirección del viento predominante y a la velocidad que tiene este, ¿ya? Luego tenemos la página de Windy, lo mismo también, que nos da el tema de vientos, ¿no? En forma general, todos estos puntitos que ven ustedes, ¿no? Nos da la dirección del viento. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí, aquí en la anterior diapositiva nos está diciendo el tema de la velocidad del viento. Ahorita, ¿cómo interpretamos estas imágenes? Ya. ¿Cómo sé de dónde a dónde está viniendo el viento? Es un poquito, por favor, aquí. Ya, perfecto. En la primera solamente tenemos velocidades, ¿no? Tenemos de la misma manera en las gráficas, siempre se van a marcar las máximas y las mínimas. La dirección del viento está acá abajo, ¿no? Tenemos la del norte, la del este, el sur, ¿no? Y el oeste. Es decir, en este caso, fíjense, si nosotros hiciéramos el análisis, por ejemplo, de julio, digamos, donde nos encontramos, nos dice que, ¿no? Tenemos una dirección del viento del oeste que va en margen más o menos hasta un 22, 23%. Tenemos mayor porcentaje probablemente en la velocidad del sur, en el mismo lugar, porque ya hay tal vez un margen mayor, ¿no? De un rango mayor, ¿no? Dentro de la gráfica, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en realidad en la mayoría de los casos existe una velocidad en ambas, en todas las direcciones, pero siempre una es más predominante que la otra, ¿no? En el mes de julio, en este caso, la más predominante va a ser la del sur. En el mes de enero, la más predominante, la oeste.
y probablemente algo de la norte, ¿ya? ¿Por qué varía eso? Varía por los cambios de temperatura, saben ustedes, ¿no? Si en algún momento ustedes han estado en el campo, en un lugar cercano a las faldas del cerro, ¿no? Nos damos cuenta probablemente que en la mañana es más fresquito, durante la mañana hasta mediodía no tenemos mucho viento, pero ya en horas de la tarde empieza el ventarrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura han incrementado la velocidad del viento, pero también la dirección, ¿ya? Entonces, la dirección se la va a dar en esta gráfica. Cuando estemos viendo estrategias sobre el viento exclusivamente, les he dicho, vamos a ver lo que se llama la rosa de vientos. Y esa rosa de vientos se los voy a dibujar así muy rapidito. Aquí. La rosa de vientos no es nada más que tener el norte y el sur, el este y el oeste. Van a disculpar el pulso, pero no es lo mismo dibujar con mouse. No es que he salido mal de arquitectura, he aprobado diseño, he aprobado dibujo, pero dibujar con mouse es diferente. Bien, la rosa de vientos va a ser una gráfica en la que vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Más o menos así, digamos. Y esta va a estar, digamos, dibujada o graficada o pintadita de un color. Y nos va a dar direcciones, ¿no? Aquí vamos a tener el norte y nos va a decir que en una determinada fecha o hora, aquí se ha incrementado más el viento porque como han visto ha crecido aquí, ¿no? Y ahí decimos tiene una predominación de viento noreste, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, esa es la rosa de vientos. Probablemente la interpretación de esta gráfica es más sencilla que esta otra, ¿no? Probablemente porque a nosotros nos es más fácil orientarnos en base a los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces esta también la vamos a ver. No sé si con eso he contestado tu pregunta, Nelly. Sí, Arqui, porque veía la gráfica de abajo el tema de los vientos, pero no podía saber de dónde a dónde están yendo los vientos. Sí, Gracias, Arqui. ya, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Bien, entonces ahí les decía, tenemos la de Windy,